El ejercicio dice descomponga la fuerza de 30 libras en componentes a lo largo del eje U y B, además determinar la magnitud de cada una de estas componentes. Cuando nosotros trabajamos en componentes rectangulares, ¿verdad? Nosotros tenemos el eje Y y el eje X, cuya característica principal es que son ortogonales. Entonces, si yo tengo una fuerza, básicamente la componente de esa fuerza sobre el eje se define en proyectar la fuerza sobre ese eje. Es decir, la fuerza en X, que es la fuerza total, después descomponer también una fuerza en Y. Pero, ¿qué es lo que vectorialmente hablando nosotros hacemos? Hacemos que la fuerza F sea igual a la suma del vector Fx más la suma del vector Fy. Donde para nosotros obviamente es más fácil cuando tenemos componentes rectangulares. Pero ¿qué pasa en este ejercicio? Las direcciones donde nosotros tenemos que descomponer la fuerza no son direcciones ortogonales, o sea, no son perpendiculares entre sí. Una dirección es horizontal y la otra es oblicua y que forman 15 grados con respecto a la vertical. Si nosotros utilizamos las fórmulas que aplicábamos en geometría de proyección de un vector sobre un eje, ¿verdad? Que era el producto escalar de u por b sobre el módulo de u por b al cuadrado o algo así era, creo que. O sea, si nosotros aplicamos esto, básicamente nosotros estamos proyectando la fuerza sobre el eje, pero eso no implicaría que la suma de estos dos vectores, por ejemplo, tenemos el vector f, tenemos el vector proyección de f sobre u y el vector f sobre b, nosotros no podemos decir que vectorialmente f va a ser igual a la suma de f sub u más f sub b. ¿Por qué? Porque nosotros automáticamente cuando un vector se descompone sobre un eje de manera a hacer su proyección, es decir, este es la fuerza y esta es la fuerza paralela al eje, automáticamente la fuerza que cumple con la suma vectorial es la componente perpendicular al eje. Entonces F tendría que ser igual a la fuerza paralela al eje más la fuerza perpendicular. Y en este caso, en esta expresión que está acá, es totalmente erróneo. O sea, yo no puedo decir que, bueno, voy a utilizar la fórmula de proyección de un vector sobre un eje y esos ya son los resultados del ejercicio, porque no es la solución del ejercicio. En este caso, si nosotros proyectamos sobre uno de los ejes, el resultado tendría que ser el vector perpendicular a ese eje que cumpla de comenzar en el final del primer vector. El inicio del siguiente vector es el final del primero. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Cuando nosotros tenemos direcciones específicas, como por ejemplo acá, esta dirección y esta dirección son direcciones en específica y tenemos el vector que forma un ángulo de 30 grados con respecto al eje horizontal, entonces 30 grados, podemos aplicar o tenemos que aplicar el siguiente concepto. Suponer dos vectores, es decir, considerar dos vectores que cumplan con tener las direcciones especificadas. Es decir, yo voy a tener una componente de la fuerza con respecto a la dirección U o F sub U, voy a escribir bien, y voy a tener una fuerza que vaya en la dirección B. Ahora, ¿qué es lo que tienen que cumplir esos vectores? Al igual que cualquier vector que yo exprese en el espacio, yo puedo decir, bueno, este vector es la suma de este vector más este vector. Aunque también puedo decir, bueno, este vector es la suma de este vector, perdón, más este vector. O también puedo decir, bueno, es la suma de este vector y este vector. Todos al final suman lo mismo. Todos al final van a dar como resultado esta fuerza F.
cualquiera de las opciones que yo tome. Entonces, vectorialmente hablando, ¿qué es lo que tengo que hacer? F sub u más F sub v tiene que ser igual a la fuerza que está indicada en el gráfico, que es la fuerza F. Llámale F, ¿verdad? La verdad no tiene un valor específico. Entonces ahí yo puedo calcular el valor de las fuerzas que pide el ejercicio, y para ello yo utilizo las direcciones ya como valores especificados. Sabemos que para hallar un vector tenemos que unir un vector seguido del otro, y de esa manera poder resolver. Entonces, planteando esta forma, voy a trazar una paralela, este punto acá, perdón, voy a trazar una paralela acá a la horizontal, una paralela a la de 15 grados con respecto a la punta, ¿verdad? Porque este de acá sabemos que es 15 grados. Entonces, realmente mi vector f sub u es este vector que está acá, y el f sub v tiene que ser este vector que está acá. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Consultas? Bien. Entonces, lo que voy a hacer es aplicar los teoremas del coseno o teorema del seno. El teorema del coseno no puedo aplicar porque obviamente tengo que tener solamente una de las fuerzas como incógnita, ¿verdad? Y yo ya conozco la magnitud de la componente de la fuerza principal, que es de 30 libras. Es decir, esta fuerza que está acá vale 30 libras. Entonces yo voy a determinar los módulos de las demás fuerzas, que son la fuerza U y la fuerza V, aplicando el otro teorema. Yo sé que en este caso este ángulo que está acá es igual a este ángulo que está acá, porque obviamente son dos rectas paralelas atravesadas por una oblicua, ¿verdad? ¿Cuánto vale este ángulo? Si yo considero que esto es 15, esto es 30, sería 45, entonces este ángulo de acá es 45. De tal manera que la suma de esos tres, 15 más 45 más 30, sea igual a 90. Creo que no me equivoqué en la 30, sí, está bien. Entonces este ángulo acá vale 45. Y yo sé que la suma de los ángulos internos tiene que ser 180, entonces 180 menos 30 menos 45 es igual a 105. Entonces voy a aplicar el teorema del seno. El teorema del seno dice, bueno, F, que es la fuerza principal, sobre el seno del ángulo opuesto, que es seno de 105, es igual a F sub U sobre el seno del ángulo opuesto, que es seno de 45, igual a F sub V sobre seno de 30. Y ahí puedo calcular el valor del módulo de esas fuerzas. Por ejemplo, F sub V va a ser igual a 30 libras sobre seno de 105 por seno de 30. Y así como preguntó el compañero, ¿se puede meter ángulos mayores a 90 grados? Y sí, sin problema. Acá entonces va a ser 30 seno de 30 sobre seno de 105. Y esto da como resultado 15,53. Entonces F sub V es igual a 15,53 libras. Y el valor de F sub U es 30 seno de 45 sobre seno de 105. Entonces puedo escribir el valor de seno de 45
y esto da 21,96. Obviamente estos son los módulos nada más de estos vectores, de la expresión general. Si yo quiero hallar el vector en sí, tengo que indicar cuál es su dirección. Entonces, por ejemplo, f sub v tiene módulo igual a 15,53 libras. Su módulo, o sea, su dirección y sentido es un vector que forma un ángulo de 15 grados con respecto a la vertical y apunta en esta dirección que está acá. Y para el caso de f sub u, su módulo es igual a 21,96 libras y tiene una dirección con respecto al horizontal que va hacia acá y forma un ángulo de... No, este es horizontal. Que esta es la fuerza. Si quieren pueden indicar este ángulo con respecto al horizontal, que es por ejemplo 60, 70, 80, 75. Pueden decir que θ es igual a 75 grados con este sentido. Sentido para el recorrido del vector y la ubicación. Y acá por ejemplo θ es igual a 0 grados. Que es nada más para la orientación del vector en sí. Pero sería esta la forma de resolver. Como le digo, es bastante sencillo, pero al momento de ver en un ejercicio de sea taller o examen final, esos pequeños detalles de repente se les olvida como para poder entender y resolver el ejercicio. Entonces, la idea es que entiendan que no es complicado, que siempre son los conceptos que ustedes ya vieron en geometría analítica o en física y que eso mismo se aplica. No sé si tienen alguna duda o consulta sobre este ejercicio. Profe, ¿cuál era la consideración que dijiste que estaba mal y no se podía hacer para resolver? Lo que no se puede hacer es considerar la proyección de este vector sobre ambos ejes y decir que ese es el vector, eh, la componente sobre el eje. O sea, si yo por ejemplo proyecto f sobre u, el vector que cumple con la sumatoria es este vector que está acá. O sea, que tendría que estar acá, de manera perpendicular a este. O sea, el que es el vector perpendicular al eje u. Uno es paralelo al eje u, el otro es perpendicular al eje u. Entonces, ese vector f sub u no coincide con la dirección b que establece el gráfico. La dirección b es un eje que forma 15 grados con respecto a la vertical, entonces no hay forma que yo diga que f sub u más f sub b va a ser igual a este valor porque automáticamente cuando yo cree el vector paralelo al eje, este tendría que ser el vector perpendicular a ese eje. Y viceversa, ahora si yo hago lo mismo, proyecto el vector sobre el eje B, que es el eje inclinado, entonces en ese caso el vector que cumple con la suma vectorial es aquel que es perpendicular a ese eje B. Y si es que proyecto el otro también, para que sea una vertical así. Se puede trabajar de esa manera también, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que este vector f yo proyecto sobre el eje x, sobre el eje y, ¿verdad? Sería f va a ser igual a fx, fi, donde en este caso digo sumatoria de fuerza con respecto al eje x igual a fx. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en el eje x? F sub u, por ejemplo, ¿verdad? Que es este vector que está acá, perdón, F sub u, y el vector F sub v que es el que va en esta dirección, que forma, voy a ponerle acá 15 grados. Se puede, sin problema. Por ejemplo, acá va a ser más F sub v por seno de 15 es igual a
f coseno de 30, que es este ángulo de 30 que está acá. Y lo mismo, f sumatoria de fuerza con respecto al eje Y igual a f sub I. Es, en este caso, f sub V coseno de 15 es igual a f por seno de 30. Y ahí tienen un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Sale el mismo resultado. O sea, por eso le digo, no es una forma única de resolver el ejercicio, pero la idea es que ustedes sepan manejar ambos. En este caso yo resolví por el otro método para mostrarles cómo poder utilizar ese concepto, ¿verdad? Del método del paralelogramo. Pero también se puede resolver por el método de componentes cartesianos, o sea, componentes rectangulares. Solamente que tienen que entender que en este caso no es que al sumar las tres fuerzas todo da igual a cero, sino que sumando la fuerza U y sumando la fuerza V tiene que darme vectorialmente hablando la fuerza F. Y si hablamos entre componentes, bueno, las componentes con respecto al eje X tienen que sumar la componente Fx. Y si sumamos las componentes respecto al eje Y, entonces es igual a Fi. Y así resolver. Cualquiera de las dos formas de resolver da el mismo resultado de los vectores Fu y Fv. ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias. De nada. Entonces ustedes pueden elegir la forma que les sea más práctico, la forma que les sea más útil resolver los ejercicios, pero la idea es siempre tratar ese concepto, ¿verdad? Que cuando hablamos de vectores siempre tiene que cumplirse la suma vectorial y no directamente aplicar una expresión de proyección, por ejemplo, para hallar el resultado. Bien.